repaso de la 3.5 a la 3.7 antes de comenzar con el repaso que les había dado. Vamos a repasar una serie de vocabulario que ustedes tienen en mente para poder realizar el examen. Tenemos que usted debe de reconocer lo que es un real number. Un real number son todo tipo de números que incluye números positivos, números negativos, incluye el 0, incluye decimales, podemos incluir fracciones, raíces cuadradas perfectas y raíces cuadradas imperfectas. Todo tipo de número se llama un número real, pero dentro de los números reales existen los números naturales. Los números naturales son aquellos que empiezan a partir del 1. 1, 2, 3, 4, hasta el infinito. Son números enteros. Los whole numbers o números enteros, que también se le conocen, son aquellos números que empiezan desde el 0. Como podemos ver, los números naturales no contienen el 0, en cambio los whole numbers contienen el 0 y continúan con el 1, 2, 3 hasta infinito. Los integers son aquellos números que comienzan desde negativo infinito, continúan, ¿verdad? Y incluye el negativo 2, negativo 1, 0, 1, 2 y continúan hasta el infinito. Los números racionales son los que vamos a encontrar en forma de fracción. Por ejemplo, un 2/5 o cualquier fracción. También vamos a encontrar aquí números decimales, por dar un ejemplo, y raíces cuadradas perfectas. Todos sabemos que el 16 tiene una raíz cuadrada perfecta, que es el número 4. En los números irracionales encontramos aquellas raíces cuadradas imperfectas. Por ejemplo, podemos encontrar la raíz cuadrada del 2, no tiene una raíz cuadrada perfecta. Raíz cuadrada del número 7, las raíces cuadradas también en forma de fracciones, como 3, 2, o aquellos decimales que no tienen fin. Por ejemplo, punto 3, 3 que continúan. Bajamos un poquito el papel. Los even numbers son los números que conocemos en español como los números pares, que son los números que comienzan desde el 0 y es como si hiciéramos la tabla del 2. El 0, el 2, el 4, el 6, el 8, el 10 y por ahí continuamos hasta el infinito. Los odd numbers es lo que conocemos, ¿verdad? Como los números impares, que comenzamos desde el 1, 3, podríamos decir 5, 7, 9, 11 y continuamos hasta el infinito. Los prime numbers son aquellos números que solamente tienen como factor el número 1 y el mismo número. Repito, tienen como factor el 1 y el mismo número. Por ejemplo, el 1 no se considera prime. El 2, el número 2 se considera prime, inclusive es el único número par que se considera, o el único número even que se considera prime. ¿Por qué? Porque si yo pongo, por ejemplo, el número 2, los únicos factores del 2 serían el número 1 y el propio número.
El número 3 también se considera un número prime porque entre sus factores solamente está el número 1, como le dije, y el número 3. 1 por 3 me da 3. A veces confunden los números prime con los números odd, pero no es lo mismo. Porque, por ejemplo, el 5 sí es un número prime, porque solamente es el 1 y el 5. El 7 también es un número prime, porque sus factores son el 1 y el 7. Pero el 9 no sería un número prime. El 9 no es un número prime, porque si yo tengo el 9 puede ser 1 por 9, pero también está el 3 por 3. Tiene dos pares de factores que cuando se multiplican me da el número 9. Por lo tanto, podríamos recordar que todo número par, excepto el 2, es un número prime. Todo número que termina en 5 no es un número prime. Todo número que termina en 0 no es un prime. Y recordar aquellos números que están en la tabla del 3 no son números prime. Y hay una serie de reglas que más tarde en el salón, ¿verdad?, le estaré dando para que puedan identificar lo que es un número prime. Factores. ¿Qué son factores? Factores son aquellos números que cuando tú los multiplicas te dan el número que yo estoy solicitando. Un ejemplo, si yo te digo, búscame los factores del número 12. ¿Verdad? Vamos a poner aquí, ejemplo, factores del número 12. Yo voy a coger el número 12 y los voy a buscarle los factores. En este caso sería 1 por 12, 2 por 6 y 3 por 4. Todos estos factores me dan cuando yo los multiplico a 12. Por lo tanto, mi set de factores yo los voy a poner en orden de menor a mayor y los voy a contar desde mi lado izquierdo hacia mi lado derecho. O sea, sería el 1, el 2, el 3, el 4, el 6 y el 12. Y los voy a poner así en orden. 1, 2, 3, 4, 6 y 12. Esos son mis factores. Los múltiples. Múltiples son aquellos números que están como producto del número que yo les daría. Un ejemplo, si yo les doy, identifíquenme los múltiples del número 4, yo entonces hago un set que diría 4, 8, 12, 16, 20, 24 hasta el infinito. O sea, en otras palabras, viene siendo el producto, la tabla de multiplicar del número 4. Y hasta aquí, ¿verdad?, el vocabulario que usted debe de tener presente para tomar el examen. Pasamos entonces al repaso que se les entregó. Subirlo un poquito. Ok, aquí estamos. Y estamos enfocaditos. En este repaso, en la primera parte, tomamos como referencia del libro que estamos hablando de la 3.5 y hablamos de set. Tenemos dos formas de escribir los sets. Lo tenemos en Rooster Form o en Set Builder Notation. Cuando hablamos de Rooster Form,
lo que hacemos es mencionar o enumerar la frase que me da. Cuando hablamos de Set Builder Notation, hacemos una descripción de lo que tenemos en Rooster Form. Un ejemplo, el primer ejemplo te dice A is a set of odd number less than 12. Cogiendo esta premisa, tenemos que si A es un set de números impares menor que 12, yo voy a coger la variable A, la voy a escribir el signo de igualdad y voy a comenzar un set haciendo lo que llamamos un corchete. Y si son números impares menores que 12, los números impares menores que 12 serían 11. Tendríamos el 9, 7, 5, 3, 1. Al decirme un número natural, habíamos estudiado en el vocabulario que el natural, ¿verdad?, se queda del 1 hasta el infinito. Por lo tanto, tenemos que entonces aquí cerrar el corchete. Como les había dicho anteriormente, en Rooster Form lo que hacemos es que cogemos la frase que me da y la vamos a enumerar o mencionar los elementos que están dentro de la frase. Cuando vamos a Set Builder Notation, cogemos la misma variable, que en este caso es A, es igual, corchete, y siempre vamos a empezar con la siguiente frase: A, tal que A, are odd natural numbers less than 12, y cerramos el corchete. En la siguiente frase tenemos M es un set de números positivos factores del 36. Factores del 36. Y tienen que ser positivos. Como le había mencionado, en una esquinita voy a buscar, o en un papel aparte, vamos a buscar un papel aparte, factores del 36. ¿Cuáles son los factores del 36? Números que me puedan dar 36 al yo multiplicar. Siempre voy a empezar en orden. Entonces cogería 1 por 36. El 36 también está en el 2, que serían 2 por 18. El 36 también está en el número 3. Estaríamos hablando de 3 por 12. El 36 también lo vemos en la tabla del 4. 4 por 9. No está en la tabla del 5, está en la tabla del 6. 6 por 6. No está en la tabla del 7, no está en la tabla del 8 y ya en la del 9 lo tenemos aquí. Así que paramos. Ya una vez reconocemos que está en uno de los números dentro de mis factores, me detengo. Por lo tanto, ¿cuáles serían los factores de 36? Como les había dicho, los voy a poner en orden de menor a mayor, comenzando desde mi lado izquierdo y subiendo hacia el lado derecho. O sea que viene siendo 1, 2, 3, 4, 6. El 6 no lo voy a repetir. 9, 12, 18, 36. En la frase entonces aquí en Rooster Form tendría que enumerar M es igual a corchete 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36 y cierro. En Set Builder Notation tomamos la misma variable
y ponemos m es igual, corchete, y siempre utilizamos la misma frase al principio, m tal que m, are positive integers factors of 36. Si notamos, casi cogemos prácticamente la misma frase que nos da el ejercicio. El siguiente ejercicio, déjame ver si lo puedo enfocar un poquito más. Está pequeñito. Tenemos negativo x más 2 menor que 3 paréntesis x menos 2. Es una desigualdad que la vamos a resolver según, ¿verdad?, las instrucciones, y una vez resuelta vamos a escribir el resultado en Set Builder Notation. Las desigualdades se toman, ¿verdad?, de la misma manera que se toman las ecuaciones, pasando las x a un lado y los constant o los números hacia el otro lado. Pero antes de comenzar, ¿verdad?, con pasar mis variables, tenemos aquí un paréntesis que es un distributive property, que tenemos entonces que romper ese paréntesis y realizar el distributive property. Nos quedamos entonces negativo x más 2 menor 3 por x me da 3x, y 3 por negativo 2 me da menos 6. Ahora sí pasamos este 3x positivo hacia el otro lado, quedándome negativo x menos 3x menor negativo 6, porque este signo de menos pertenece al 6, negativo 6, y este 2 positivo lo trasladamos al otro lado como un negativo 2. Tenemos negativo x menos negativo 3x nos daría negativo 4x menor que 6 negativo menos 2 nos viene dando negativo 8. Tenemos una variable acompañada por un número que es negativo, y tenemos que recordar que cuando esa variable la acompaña un número negativo, tiene un efecto en el signo de igualdad cuando vamos a dividirlo. Por lo tanto, si yo divido aquí entre negativo 4 en ambos lados, negativo 4, una vez cancele y cancele, aquí también puedo cancelar los negativos, me quedaría x, y este signo lo tendríamos que voltear. De un signo menor cambia a un signo mayor, y 8 dividido entre 4 estaríamos hablando de 2. Volvemos, siempre que la x esté acompañada de un número negativo, hay un efecto en el signo de desigualdad, que es que lo volteamos hacia el lado contrario. Si ese número es positivo, el signo de desigualdad se queda igual, pero si es negativo, el número lo tenemos que voltear. Esta sería mi respuesta, y ahora lo vamos a escribir en Set Builder Notation. Y en Set Builder Notation cogemos la variable, un signo de igualdad, corchete, y la frase que siempre utilizamos es x tal que x is a, puede ser a real number greater
than 2. Y escribo un real number porque podemos tener un punto decimal mayor que 2, puede ser un 2.5, puede ser una fracción mixta 2 y un cuarto. Por eso vamos a utilizar la palabra real. En el otro ejercicio lo que tenemos es un set que lo vamos a dividir en subset. Siempre que tenemos un set, vamos a comenzar a realizar los subsets o a escribir los subsets con el primer set, que sería el empty set. Y el empty set lo reconocemos como un 0 y un slash. El segundo set son los sets que vienen siendo individuales. Por ejemplo, yo tengo hashtag carita feliz corazón, y los subsets individuales serían hashtag solito, carita feliz solita y el corazón solito. Otro subset que yo puedo sacar dentro del set que me dan serían los que vienen siendo en parejas. Podríamos coger hashtag carita feliz, hashtag corazón y carita feliz corazón. Y por último, los que son de 3. Y el ejercicio específicamente es de 3 el set. Por lo tanto, básicamente lo que hacemos es que escribimos el ejercicio. Hashtag carita feliz corazón. Y así termina el ejercicio de convertir el set en subset. Para el siguiente ejercicio podemos tomar como referencia la sección 3.6, se la voy a escribir por aquí, la 3.6. Y nos habla de uniones e intersecciones. Es importante saber que cuando hablamos de este símbolo, que es como una U, hablamos de unión. Cuando hablamos de este símbolo, que es una U al revés, hablamos de intersección. En el ejercicio podemos notar que tenemos 3 frases escritas en Set Builder Notation, que es X, Y y Z. Lo que hacemos en este caso es que en vez de tenerla en Set Builder Notation, la vamos a cambiar en Rooster Form, porque Rooster Form es la manera que enumeramos. Por lo tanto, voy a coger un papel y en la parte de X nos dice X tal que X is a real number less than 10. Ok, ¿cuáles son los números menores que 9? Pues en el papel escribo X es igual a todo aquel número menor que 9, que sería 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y lo vamos a dejar en 1. Y nos dice Y tal que Y es un even positive number less and equal than 12. Even y less and equal, o sea que incluye el 12.
Pues empezamos, sería, incluye el 12, pero son menores que el 12 y a la vez son even, que son pares. Pues sería 12, 10, 8, 6, 4 y 2. Y podemos poner, ¿verdad?, el 0 sí, porque el 0 es un even number. En la Z, que está por aquí en el repaso, nos dice que Z tal que Z es un múltiplo del 3 up to 18. Un múltiplo del 3 up to 18. Escribimos como le dije, un múltiplo es prácticamente el producto del 3, de la tabla del 3. Serían 3, 6, 9, 12, 15, 18. Y cerramos. Ya las frases que estaban como set builder notation se convirtieron en rooster form, que es una manera de yo poderlo ver más claro y poder contestar las siguientes preguntas que me dan. ¿Cuál es la intersección de X e Y? Intersección. Cuando hablamos de intersección, son aquellos números que están en ambos sitios. Cogemos X y cogemos Y. ¿Qué número está en X y está en Y a la misma vez? Pues el 9 no está, el 8 lo vemos aquí, como lo vemos aquí. Por lo tanto, comenzamos con el número 8. Tenemos el 7 no está, el 6 lo tenemos en ambos, ¿verdad?, en ambos sets. El 5 no, el 4 está. Y tenemos también el número 2. Y entonces cierro paréntesis. Son los números que están, como les dije, en ambos sets, que se repiten. La pregunta número 2 nos pregunta cuál sería la intersección de Y con Z. ¿Qué número se repite en ambos sets? El 3 no está, el 6 se repite, lo vemos aquí y lo vemos aquí. El 9 no, el 12 se repite. Y no se repite más ninguno. Por lo tanto, la respuesta a cuál sería la intersección de Y y Z sería 6 y 12. La tercera pregunta es cuál es la unión de Y y Z. La vamos a escribir por aquí. La unión. La unión son todos los números que vemos dentro de Y y Z, en orden de menor a mayor y sin repetirlo si lo vemos que están en ambos sets. Comenzamos entonces con 0 y voy tachando para no. Tengo el 2, tengo el 3, el 4, 5 no lo veo, el 6 está, ¿verdad?, repetido tanto en Y como en Z, lo voy a escribir una sola vez. El 8, el 9 y el 10, el 12 se repite en ambos, lo voy a escribir una sola vez. El 15 y el 18.
terminamos. Esta sería la unión de Y y Z. Vamos a dejar el repaso aquí. Más tarde hago la segunda parte del repaso.